Saludos, soy Leonardo La Rosa, investigador del grupo Periodismo y Análisis Social, Evolución, Efectos y Tendencias, PASET, de la Universidad Carlos III de Madrid. Junto con la doctora Teresa Sandoval Martín, les presentamos la ponencia Tendencias en Investigación e Inteligencia Artificial aplicada al periodismo, la cual forma parte de un proyecto financiado titulado Identificación de sesgos de género en inteligencia artificial, discursos tecnológicos, científicos y mediáticos. Antes de entrar un poco en materia, vamos a hablar de los antecedentes y orígenes, ¿no?, de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Tenemos que se empezó a hablar primero de narración robótica en la década de los 70 del siglo XX, con los primeros reportes meteorológicos automatizados. Recordemos que inteligencia artificial es un término que va cambiando a través del tiempo. Lo que en los 90 se consideraba inteligencia artificial, como los OCR que ahora utilizamos en nuestra vida diaria, ahora no se consideran como tal. Es algo que va cambiando a través del tiempo. Sí es verdad que últimamente hemos llegado a una nueva etapa que ya veremos más adelante por qué y que está muy relacionado con el aumento en las investigaciones sobre esta materia. Ya en la década de los 80, con el Natural Language Generation, la generación del lenguaje natural, se hacían reportes automáticos de finanzas. Y en la de los 90 se empezó a utilizar en gran escala para informar y hacer estadísticas sobre los deportes. Ya a comienzos del siglo XXI se empezó a utilizar muchísimo en la medicina, ¿no? Entonces, ya en la literatura científica conseguimos a finales de los 90 propuestas por usar algoritmos para recolectar diariamente de acuerdo con las preferencias del usuario. Esto nos suena mucho hoy en día con la intermediación, ¿vale? Tenemos que son sistemas que repiten la exploración automática, la grabación de noticias y la generación de noticias. Pasando un poco por la cronología, ¿no?, de lo que conocemos como inteligencia artificial hoy en día, podemos hablar, en el periodismo por supuesto, podemos hablar del Chicago Crime, ¿no?, en 2005 con el Google Mashup, de Los Angeles Times, con los Homicide Report y con el Quakebot de Los Angeles Times, el cual es muy interesante porque se empezó a automatizar a través de información del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y lanzaban con plantillas personalizadas noticias automáticas sobre los sismos que se dan en la costa oeste de los Estados Unidos. Si es verdad que también se programó para que no publicara una vez pasaba ciertos grados de la escala de Richter, porque en ese momento confiaban más en que fuera un ser humano el que redactara la noticia. Entonces tenía que pasar por la edición de un ser humano, de un experto, de un periodista. Bueno, hay muchos más ejemplos. Estamos hablando de 2013 de Wikipedia, estamos hablando de AP con informes financieros de ganancias, también con sus reportes sobre béisbol. Y bueno, ya en 2018, 20% del contenido periodístico era generado, ¿no?, por algoritmos, de alguna manera, ¿no? Y se predice que la inteligencia artificial va a ser la que genere el 90% de las noticias en un futuro. Pues bien, en nuestra investigación, al ser esta primera fase de una investigación más grande, les tenemos que decir que es un work in progress. Estamos haciendo una revisión exhaustiva de varias bases de datos y lo que le vamos a presentar acá son unos resultados parciales basados en tan solo dos de estas bases que estamos estudiando, ¿no? Estamos hablando de Web of Science y de Scopus. Se sistematizó la información por año, tipo de publicación, es decir, si eran artículos, capítulos de libro, etc. Medio aquí se refiere a la revista o al libro como tal, y la fuente, pues la base de datos, que en este caso es Web of Science y Scopus. Y bueno, ha sido una metodología intersubjetiva de codificación. Somos varias personas que estamos codificando todos los artículos que nos conseguimos y los estamos tematizando
según un protocolo que hemos diseñado. También es cierto que como codificadores en esta metodología intersubjetiva también ejercemos el rol de evaluadores de nuestros compañeros. De forma que cada una de las codificaciones está en constante cambio hasta que lleguemos a una en donde se refine al máximo según el protocolo que hemos diseñado y aquellas cuestiones que la heurística nos permite ir refinando más allá del diseño original. Hablemos un poco de los datos generales que tenemos acá. Bueno, de la muestra vamos a decir de lo que estamos presentando aquí, de este work in progress que estamos presentando acá. Tenemos un total de 282 artículos estudiados y tematizados, de los cuales 156 son de Scopus y 126 son de World of Science. Como pueden ver, la gran mayoría son artículos de revista científica, el 88,3%. Y si pueden ver aquí la gráfica de publicaciones por año, vemos que ha tenido un incremento brutal, por decirlo de alguna manera, y me disculpen la informalidad, a partir del año 2014. Ha sido exponencial la forma en que ha crecido las publicaciones en el mundo académico sobre esta temática. También tengo que decirles que hemos elegido desde 2008 porque es cuando las primeras redacciones que se consideran periodismo de datos como lo consideramos hoy en día, es decir, dentro del Big Data como un fenómeno tecnológico y sociocultural, empiezan a utilizar técnicas de recolección de grandes cantidades de datos y automatización de procesos para generar contenido periodístico. Entonces, del 2008 hasta 2020 es nuestra muestra. Como pueden ver, en el 2020 pareciera que tuviera menos que 2019. Bueno, sí, tiene menos, pero todavía falta un trimestre entero y estoy seguro, estamos todos completamente seguros, que va a sobrepasar el año anterior. Aquí hemos puesto tan solo algunas, ¿no?, de las revistas, porque no, por supuesto no caben todas. Pero bueno, como pueden ver, Digital Journalism se lleva el premio de gran cantidad de publicaciones sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo, ¿no? Tiene 73 publicaciones, seguido por Journalism Practice, que tiene 18, realmente poco en comparación. Y bueno, ahí pueden ver en la gráfica cómo lo hemos sistematizado por orden de mayor a menor y que a través del tiempo de este 2008 vemos algo interesante, que precisamente Digital Journalism tuvo un repunte bastante importante en el año 2015 y en el año 2017 y después entre 2018 comenzó a bajar hasta que en 2019 no publicó nada. Es decir, esas 73 publicaciones son del periodo que comprende básicamente, ¿no?, aquí no están reflejadas totalmente todas, entre 2015 la gran mayoría y 2018. ¿Qué ocurre? Que el incremento en las publicaciones hasta 2020 sí está muy bien representadas por las demás revistas, por las publicaciones en general. Pues aquí tenemos que el tema más estudiado ha sido la percepción de los usuarios de las noticias automatizadas. Aquí está todo un poco relacionado, pero sí es verdad que este casi 25% muchas veces tocaban la intermediación de esto, de cómo los algoritmos trasladaban el rol del gatekeeper a las grandes tecnológicas y de cómo la inteligencia artificial llevaba desinformación en algunos casos a la esfera pública. Entonces son temas que están todos un poco interrelacionados y que nos llevan a los siguientes resultados preliminares. Dentro de lo que destaca los siguientes experimentos que le vamos a mencionar. Estos son algunos de los resultados preliminares. Tenemos que hay estudios prominentes en Suecia y Países Bajos desde 2014, en Alemania, un estudio hecho en Alemania en 2016, en Corea del Sur en 2017 se han hecho este tipo de experimentos y en la Unión Europea, en toda la Unión Europea en 2018. Aquí en España hemos llevado un experimento en 2020 y vamos a seguir en esta línea de investigación para estudiar la percepción de los usuarios de este tipo de noticias automatizadas. Muchas gracias.